La Cátedra Tomás Carrasquilla es un espacio que se hace cada semestre por la colaboración de la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia Carlos Gaviria y la Facultad de Comunicaciones. Es una cátedra que venimos dando los profesores de literatura de nuestro departamento desde el año 2016. Es una cátedra semestral conformada por varias conferencias que dicta uno o un grupo de profesores. En esta ocasión vamos a hablar del escritor cubano Alejo Carpentier, un escritor que para mí ha tenido una importancia muy significativa. Como ustedes verán en el texto que les voy a compartir, se habla de ese acercamiento que yo tuve con este escritor, del entusiasmo que siempre caracterizó mis lecturas y, por supuesto, también verán ustedes cómo hay una especie de distanciamiento, de un aspecto polémico frente a un contorno de la obra y la vida de este escritor cubano, nacido en 1904 y muerto en 1980. Entonces los invito a que hagamos un recorrido por algunos sitios especiales de Cuba, de la mano de este escritor. Yo he realizado varios viajes a Cuba y lo que les voy a leer es como una especie de compendio de estos viajes. Volver a Carpentier es el título porque después de muchas cavilaciones, este año decidí volver a Carpentier. He dictado un par de seminarios en la Universidad de Pereira y en la Universidad de Antioquia. Y debido a volver a dar clases sobre este escritor, pues decidí escribir esta peregrinación literaria. Entonces iniciemos. Volver a Carpentier. Salí de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Santiago de Cuba. Era mediodía y al firmamento de un azul impoluto lo surcaban pequeñas nubes multiformes. Al verlas recordé un pasaje de la consagración de la primavera, que es, junto con El arpa y la sombra, las dos últimas novelas publicadas en vida por este escritor. Recordé ese pasaje de esta novela en que Enrique, su protagonista, establece un catálogo de nubes. Aquellas descripciones barrocas me hicieron pensar que en nubes, como las que vi entonces, se basó Alejo Carpentier para describir el cielo de las Antillas. Un cielo que, según él, así como las sierras, las selvas, las ciudades y los mares de América, podía describirse solo a través de un lenguaje profuso, afecto a la aglutinación y a la amalgama y ajeno a los horrores del vacío. Esta descripción del cielo de las Antillas no solamente es propia de estos pasajes de la consagración de la primavera, sino que también son, digamos, es un aspecto que prevalece en otros de sus libros, en Ecuellambao, por ejemplo, que es su primera novela, en El reino de este mundo, y en especial en El siglo de las luces, la fascinación que hay por Carpentier sobre este firmamento, sobre este espacio geográfico, climático, cultural, pues va a ser una permanente en todas sus obras. Ahora, mi propósito en Santiago de Cuba no era ir a las playas, ni tomar ron al lado de una mulata, ni bailar los sones de Compay Segundo. Tampoco mi propósito era visitar el mausoleo de José Martí. Este tipo de cubanías, así las expreso porque son como lugares, como escenas de la vida cubana, que surgen, por supuesto, de preocupaciones muy estéticas, quiero decir, muy genuinas de parte de sus artistas, pero que
finalmente se han proyectado al mundo de una manera un poco turística, si se puede decir. Entonces, este tipo de cubanías no me interesaban demasiado en este viaje que estaba haciendo Santiago de Cuba, ni mucho menos las otras que recrea el escritor cubano Zenel Paz en el cuento que originó la película Fresa y Chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea, uno de los grandes directores cubanos del siglo XX. Es decir, esa cubanía moldeada por la homosexualidad, que es el tema que se trata en Fresa y Chocolate, la picardía habanera y la revolución castrista, esa cubanía entonces moldeada por esos aspectos no era lo que me interesaba. En realidad, distante de esas contingencias del periodo especial, me estimulaba un propósito más íntimo: visitar la tumba de Esteban Salas. ¿Quién es Esteban Salas? Es un compositor cubano del siglo XVIII, autor de misas y motetes que demuestran una asimilación atinada del arte de Pergolesi y de Piacello en el ámbito caribeño. Yo supe de Salas por La música en Cuba, donde hay un capítulo magnífico. En realidad este libro de Carpentier lo es de principio a fin, dedicado a su vida de clérigo sedentario. Salas nació en La Habana y vivió casi toda su vida en Santiago, y a su obra que Carpentier desempolvó de los archivos de la Catedral de Santiago. Este es quizás uno de los grandes momentos de este libro de Carpentier, La música en Cuba, publicado en 1946 por el Fondo de Cultura Económica de México, en la colección Tierra Firme. Uno de los momentos más interesantes de la música en Cuba es esta recuperación que hace Carpentier de un compositor que hasta ese momento había permanecido casi que oculto, escondido, inclusive por los musicólogos. Entonces Carpentier lo que hace es descubrir, yendo a los archivos de la Catedral de Santiago de Cuba y algunas bibliotecas personales de esta isla, la figura importantísima que significa Esteban Salas para la historia de la música latinoamericana. No hice mayores contactos para ubicar la tumba del compositor, la tumba que está en esta iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Tal vez porque los aprietos en la comunicación que genera Cuba para un extranjero son proverbiales. Los correos que se mandan o no los responden, o las respuestas llegan tarde. El tiempo en esas latitudes antillanas es lento como el que más, y pareciera ser en realidad el gran exiliado de la isla. Pero por algunas conversaciones que tuve en La Habana, por ejemplo con Luisa Campuzano, que es una de las grandes especialistas de la obra de Carpentier, con Graciela Pogolotti, que después de la muerte de Lilia de Carpentier, la viuda, se encargó de dirigir la fundación que lleva el nombre de este mismo escritor, y Roberto Méndez, que es un poeta, escritor, crítico cubano, también un buen conocedor de la obra de Carpentier. Entonces, a partir de estos contactos que tuve en La Habana con ellos, supuse que no era complicado localizar la tumba de Esteban Salas. Había que informarse, eso sí, en la catedral, donde además reposan algunas partituras de las obras de uno de los más importantes compositores de la música religiosa latinoamericana del siglo XVIII, y el que se considera sin duda alguna el primer clásico de la música cubana. El vuelo desde La Habana a Santiago tuvo una contrariedad. Cuando me senté a esperar la salida del avión, un hombre se me acercó. Era blanco, joven, y su piel estaba quejada por un mal que asocié con el karate. Al descubrir mi traza de turista, me puso conversación. Su habla era atropellada y fue difícil comprender lo que decía. Sin embargo, lo traté con cierta indulgencia. Como me confundió con un europeo, tuve la torpeza de decirle que era de Medellín. Entonces se puso a bromear sobre la cocaína. Me preguntó si no tenía una buena dosis de la que él pudiera beneficiarse. Me levanté muy incómodo y fui al baño. Perdí de vista al personaje hasta que volvió a abordarme
en la entrega de equipaje del aeropuerto de Santiago de Cuba. De entrada se fijó en mi reloj y me dijo que se lo diera. Necesitaba dinero para sacar a su madre enferma, no sé de dónde. Su tono no era urgido, pero sí imperativo. Le respondí y así me liberé de él con una agresividad inesperada. Lo amenacé con denunciarlo si no me dejaba en paz ante el policía que estaba cerca de nosotros. Una vez más, señalo este aspecto, pues por supuesto anecdótico. Como ustedes ven, estas peregrinaciones están un poco tocadas de estas contingencias que produce todo viaje. Entonces, una vez más, y esto ha ocurrido en todos los viajes que he hecho a Cuba, era forastero en un país sometido al aislamiento del embargo producido por Estados Unidos y a una crisis económica permanente. En ninguna otra parte del mundo he sentido esta circunstancia contradictoria en mí mismo. Por un lado, poseer la curiosidad más viva frente a una sociedad abigarrada de transculturaciones, para emplear un término, transculturación, que viene desde la propuesta que hizo el antropólogo y sociólogo Fernando Ortiz en el contrapunteo del tabaco y el azúcar. Y por otro lado, ser asediado por personas que piden dinero y ofrecen desde el fin del comunismo en la Unión Soviética rumba, ron y sexo. Ustedes saben, pues, creo que todos lo saben, pero bueno, nos sobra recordarlo. Cuando cae el muro de Berlín en 1989, se produce posteriormente la caída del comunismo de la Unión Soviética y por supuesto Cuba entra en lo que se denomina el periodo especial, que es una gran crisis que todavía por supuesto no ha terminado, pero que poco a poco con la intervención del turismo, Cuba ha podido, digamos, salir adelante de esta crisis económica que le suscitó la caída de este sistema que era de donde Cuba en realidad vivía. Mi interés por la isla mayor del Caribe, lo confieso, inició cuando encontré la obra de Alejo Carpentier. Tenía 20 años, estudiaba música en Tunja y un día cayó en mis manos un librito de esta primera edición de Concierto Barroco. Y fue un amor a primera lectura que me ubicó en la certeza de que más que músico yo quería ser escritor. Las primeras líneas de este divertimento narrativo, en que la palabra plata lleva tras de sí toda una serie de sinestesias, me parecieron deliciosas. Recuerdo, como si la hubiera acabado de leer hace unos minutos, la impresión que me produjo Filomeno, quizás el personaje más emblemático y sin duda el más feliz de toda la obra carpenteriana. Filomeno es un personaje, es un negro cubano que reúne en su ser, en su psicología, en su cuerpo, como todas las amalgamas culturales que se han dado en esta isla. No sé cuántas veces he disfrutado el pasaje apoteósico en el Hospicio de la Pietà en Venecia, aquel concierto animado por los mejores compositores barrocos de entonces, Vivaldi, Scarlatti, Händel, y en el cual Filomeno interviene con una percusión improvisada de objetos de cocina para demostrarle a estos músicos europeos que él, crisol de simbiosis culturales, posee su propia identidad musical. Concierto Barroco es una novela de 1974, es una novela escrita por un señor de 70 años, donde se desparrama de una manera muy afortunada, me parece a mí, dos aspectos muy interesantes de Carpentier. Primero, digamos, el humor que este señor a veces no manifestaba cuando hablaba porque era muy ceremonioso, pero que por momentos se le salía la chispa y esa chispa era verdaderamente ingeniosa, fantástica. El humor y por otro lado la erudición, es decir, lo que hace que esta carga de la información histórica, musical, arquitectónica, geográfica que ofrece Carpentier en esta pequeña novela, esa carga que de pronto podría resultarnos un poco agobiante, se torna completamente comprensible y repito, deliciosa
por esta unión que Carpentier nos propone con el humor que surge particularmente de este personaje espontáneo, vital, ingenioso musicalmente hablando, que se llama Filomeno. Filomeno es un esclavo digamos, una especie de criado de un indiano mexicano que tiene un problema, digamos, de una deuda de identidad cultural y quiere hacer un viaje a Europa para ver de dónde vienen sus ancestros. Y Filomeno lo acompaña, y en este viaje a Europa pasan por España y finalmente terminan en Venecia, donde hay el gran carnaval de Venecia, y donde estos dos personajes latinoamericanos, digámoslo así, el indiano mexicano y Filomeno, el esclavo negro cubano, terminan en una especie de fiesta en un convento, en el convento donde Vivaldi justamente enseñaba música a unas monjas que eran como hijas de los grandes ricos de Venecia, y participan en un concierto extraordinario. De ahí, pues, el título de la novela, que se llama Concierto Barroco. Bien, tras esta novela, tras la lectura de Concierto Barroco, me sumergí envuelto en una embriaguez lectora en los otros libros del escritor cubano. Fue tanto mi entusiasmo que terminé haciendo mis tesis universitarias, las de licenciatura, maestría y doctorado, sobre la música en Carpentier. Tesis que me exigieron leer no solamente su obra de ficción, sino sus ensayos, sus poemas y argumentos de ballet, sus artículos periodísticos y parte de su correspondencia. Y me hicieron adentrar al mismo tiempo en la historia, la literatura y la música cubanas. Pasados los años, sin embargo, he terminado por distanciarme del autor del recurso del método. En esta decisión intervino mi evolución como escritor. Supe que para encontrar mi voz era menester alejarme de ese universo ficcional que tanto me había enseñado. O sea, valga la pena decir que yo comencé a escribir mis primeros cuentos musicales un poco de la mano de Carpentier, de la mano de Cortázar, de la mano de Felisberto Hernández, por supuesto, de la mano de los otros autores que estos escritores latinoamericanos habían bebido, escritores del siglo XIX como Balzac, o de comienzos del siglo XIX, del siglo XX como Romain Rolland, como Thomas Mann. Había escrito estos libros, estos primeros cuentos de música, pero fundamentalmente mi referencia era Alejo Carpentier. Entonces, poco a poco, sentía yo, debía distanciarme de esa impronta tan fuerte que podría significar, o que significó en algún momento de mi carrera como escritor, la presencia de Carpentier. Pero debo decir también que parte de este alejamiento obedece, por un lado, a mis convicciones políticas. Allí se ubica la relación conflictiva que tengo con el comunismo y su versión burocrática, militarista y totalitaria, del cual Cuba sigue siendo un singular paradigma. Pero esta distancia también se afinca en lo poco convincentes que me resultan ahora las ideas carpenterianas de que el realismo maravilloso y su expresión barroca, que eran como sus caballitos de batalla, digámoslo así, son las únicas formas, o al menos las más pertinentes, que tiene el artista para expresar las esencias del continente americano. Con todo, no he llegado al punto de reducir el realismo maravilloso a un asunto de convulsiones de cimarrones haitianos descritas para estimular la sed del exotismo de lectores europeos. Ni he concluido, como lo hacen algunos críticos colombianos, y por eso pongo esta imagen del libro de Juan Gabriel Vázquez, que es un libro de ensayos que él publicó, donde hay un artículo que se llama El arte de la distorsión, donde Carpentier queda bastante mal parado y queda reducido un poco a que la propuesta de Carpentier del realismo maravilloso es un asunto de convulsión, es un asunto bastante esquemático, me parece a mí, y muy reduccionista lo que hace Vázquez en este artículo en este ensayo del arte de la distorsión, simplemente para, digamos, aplastar un poco a uno de esos escritores que es Alejo Carpentier, y
realzar la otra propuesta que le parece más interesante y más lograda, que es el realismo mágico de García Márquez. Entonces, no he concluido, como lo hacen algunos críticos colombianos como Vázquez, que el realismo de Carpentier es menos genuino por ser más artificioso que el realismo mágico de García Márquez. Yo en realidad, frente a este problema, considero que todo realismo es una construcción interpretativa y nace de una alusión literaria que unos y otros, es decir, autores, lectores y críticos, toman a veces como una verdad de apuño. La intención de Carpentier, por lo demás, de hacer creer que todo es maravilloso y sorprendente en la historia de América Latina, no corresponde solo al mundo del vudú que hay en el reino de este mundo, sino que es aplicable también a la naturaleza, a la historia, a la cotidianidad del continente. De hecho, y esto es lo que me parece coherente en su obra, la poética del realismo maravilloso, que ustedes saben surge como, digamos, como propuesta literaria en el famoso prólogo que hace Carpentier en El reino de este mundo, una novela publicada en 1949. Pero entonces, la poética del realismo maravilloso surge primero del ámbito cubano, en Ecuellambao, para desplazarse a la selva venezolana, en Los Pasos Perdidos, al manejo del tiempo en sus cuentos y a los anacronismos que se cruzan en concierto barroco y el arpa y la sombra. Emocionarse ante la realidad que se enfrenta y se narra e intentar que el lector se asombre es algo normal en la literatura desde los tiempos del Gilgamesh, o sea, desde casi 4000 años antes de Jesucristo. Lo que sí me parece complicado es que Carpentier predique como un cabecilla de escuela estética, porque de esto aprendió mucho de los sectarios surrealistas franceses, que el realismo maravilloso y lo barroco sean las sendas por las que deba conducirse la nueva literatura latinoamericana. Porque imagínense, ante un delta de brazos diversos como ha sido esta literatura, sobre todo desde la irrupción del modernismo a finales del siglo XIX, y en esta segunda década del siglo XXI hay evidentemente un paisaje así, los rumbos, es decir, un paisaje variado, multiexpresivo, multifacético, los rumbos y las propuestas de la escritura literaria de esta parte del mundo habrán de ser necesariamente diversos. La primera vez que estuve en La Habana fue en 1998. Pasé algo más de un mes recorriendo los lugares en donde había vivido Carpentier, visitando casas, bibliotecas, hablando con personas del mundo académico y artístico que lo habían conocido. Procedente de París, donde estaba haciendo mi doctorado de literatura en la Universidad de la Sorbona, viajé con un par de cartas de recomendación, una de Carmen Vázquez, la última secretaria de Carpentier, y quien le ayudó a recoger datos sobre Pío IX, cuya vida aparece, como todos recordamos, los que hemos leído a Carpentier, recreada en la primera parte de El arpa y la sombra, y otra de Claude Fell, que era en realidad mi director de tesis doctoral. Con estas dos recomendaciones, Lilia de Carpentier me recibió con amabilidad. Indagué en la biblioteca de la fundación que ella creó con el apoyo del gobierno castrista. Fue en esa casa de La Habana Vieja, que ahí vemos en estas fotos, de azules espléndidos y aposentos acogedores, que se basaron los primeros capítulos del Siglo de las Luces. Aquellos en los que sus tres personajes principales, Carlos, Sofía y Esteban, de la mano del gran transformador de estos jóvenes, de la sensibilidad y la inteligencia de esos jóvenes, Victor Hugo, se asoman al gran teatro de las transformaciones sociales que sacudieron las postrimerías del siglo XVIII en el Caribe. El Siglo de las Luces, recordemos, no es más que la historia ficcional de cómo los principios de la Revolución Francesa de 1789 llegaron al ámbito del Caribe y
digamos, transformaron de una manera violenta, por supuesto, digamos, las relaciones sociales de estas antiguas o de estas colonias francesas que eran en ese entonces. Carpentier cuenta como si fuese una novela de aventuras. Yo creo que es una de las grandes novelas y las que siguen resistiendo lecturas y relecturas de la obra de Carpentier. Pero a pesar de las buenas atenciones de doña Lilia y sus recomendaciones que me llevaron a la Biblioteca Nacional, las puertas de su casa no se abrieron, ni mucho menos las de los archivos personales de su esposo. Luego supe que casi nadie, ni siquiera Luisa Campuzano, que ya la mencioné, una de las más inteligentes investigadoras, repito, que ha tenido la obra de Carpentier, obtuvo acceso a esos materiales personales que arrojarían luces sobre algunos episodios de la infancia, la adolescencia y la primera juventud del escritor cubano, que siguen siendo acaso los más desconocidos. Ya ahora los estudios carpenterianos están logrando entrar a algunos de esos archivos, no solamente los cubanos, sino sobre todo los europeos, y nos hemos dado cuenta que Carpentier construyó en torno a su vida y a su obra una, digamos, una historia, una vida familiar, una vida amorosa, una vida política completamente amañada, digámoslo así. O sea, Carpentier siempre dijo que había nacido en La Habana, hoy sabemos que no nació en La Habana, que nació en Lausanne, en Suiza. Dijo que había nacido en La Habana, que había jugado con los niños negros en sus primeros años de su niñez en ciudades populares de La Habana, cosa que es mentira. Carpentier parece ser que llegó a Cuba cuando tenía 10 años, de ahí justamente ese profundo acento francés que nunca logró erradicar de su habla castellana. Pero Carpentier, fuera de estas, digamos, de esta reinvención de su infancia, de su primera parte de su vida, Carpentier también manipuló muchas de sus informaciones frente a su vida amorosa. Entonces, poco después o mucho después de su muerte, ya nos hemos dado cuenta que todo fue una especie de mitificación, de mistificación de su vida para hacerse creer que era un escritor genuinamente cubano. Ahora bien, su obra, por supuesto, que es una obra genuinamente cubana, a mi modo de juicio, ahí sí no hay ningún problema, pero Carpentier quería como caer bien dentro de los moldes de la Revolución Cubana, que lo supo adoptar, como veremos más adelante, como uno de sus escritores oficiales. Bien, pasemos entonces ahora, sigamos con el viaje a Santiago de Cuba. Después de acomodarme en un hotel del Parque Céspedes de esta ciudad, me dirigí a la Catedral de Santiago. Entonces me topé con un curioso personaje llamado Yurley. Era el mandadero de la sacristía. Me abordó apenas pisé el atrio con voz cantante. Al caballero que se le ofrece, era joven y hablaba rápido, pero sin tragarse ninguna palabra. ¿De qué lugar del mundo proviene?, volvió a preguntar con veloz nitidez. Al saber mi país de origen, dijo varias veces Colombia y agregó gran nación. Le estreché la mano, que estaba fría y húmeda como la de un batracio. Su rostro, en cambio, era un incendio. Había tanta hospitalidad y era tan marcada su vocalización que sospeché en su trato algo que rozaba la anormalidad. En sus ojos excesivamente abiertos no demoré en hallar el encandilamiento de los desequilibrados. Y fue deducir esto cuando me di cuenta de que Yurley estaba jugado en sudor. Al mencionar a Esteban Salas, miró hacia varios lados como si buscara un indicio en la atmósfera de fuego que nos urdía. Luego entornó los ojos y se refirió a Arístides. Es el sacristán, dijo. Él sabrá informarle. En el interior de la catedral me puse a mirar las columnas mientras Yurley fue a buscar a su superior. Al templo, en ese entonces en que hice el viaje, al templo, a la Catedral de Santiago de Cuba, al templo lo cubría una incuria ineludible,
latones rojos estaban instalados en las naves laterales y albergaban algunos obreros. Unos andamios míseros se entremezclaban e intentaban alcanzar las alturas de la cúpula central. El color que prevalecía era un amarillo deslucido, pero había máculas de cemento blanco en todas partes. De pronto recordé este cuadro que hay aquí, el cuadro de François Nomé, llamado Explosión en una catedral, y que se cita en el siglo de las luces como si fuese una metáfora visual del derrumbamiento del poder aristocrático europeo para darle paso al poder burgués que habría de venir más tarde. En realidad, cuando uno ve este cuadro, uno se da cuenta que lo que pinta Alejo Carpentier, lo que describe Alejo Carpentier en el siglo de la luz, es la caída de ese mundo aristocrático del antiguo régimen, de sus expresiones en las colonias antillanas y de cómo va a surgir a través de relaciones muy viciosas y a través de una profunda violencia que era justificada y fue justificada por estos teóricos de entonces de la nueva burguesía. La Catedral de Santiago, con esos materiales roñosos, enfrentando una suerte de fatalidad histórica, parecía referirse también a un derrumbe. ¿Era este, me preguntaba, el del catolicismo en medio del régimen comunista cubano, o el del mismo comunismo cubano que daba tumbos contra los vientos y las mareas de un mundo neoliberal que los sitiaba por todas partes? Establecía esas comparaciones cuando Yurley se acercó para avisarme de la llegada del sacristán. Arístides era un hombre viejo, vestía blue jean y camiseta y se sostenía en un bastón. Tenía el pelo cano y despeinado. Hubo un saludo cortés y una explicación sucinta de los motivos de mi visita. Arístides propuso que nos sentáramos en una de las bancas. Le hizo una señal al mensajero para que nos dejara solos. Y tardé unos cuantos segundos en darme cuenta de que el sacristán era de una calidez entrañable, como son, por supuesto, muchos de los cubanos. Con unas cuantas palabras y entre risas tristes me describió la inopia que vivía la catedral. Los trabajos de renovación eran largos, extenuantes, azarosos. Me explicó: todo lo hacemos en realidad con donaciones de la feligresía, pues el Estado, usted sabe, si por él fuera, los templos de Cuba serían inquilinatos o depósitos de cualquier cosa. Bueno, esto también lo hicieron, recordemos, los revolucionarios franceses en las ciudades de Francia, triunfando la revolución. Casi todos los templos cristianos y católicos fueron convertidos en diferentes cosas, en depósitos de pólvora, en depósitos de trigo, digamos, en depósitos de armas. Fueron casi todos cerrados, confiscados. O sea, el intento de toda revolución, y particularmente de estas revoluciones, es acabar con el régimen anterior y con sus grandes símbolos dominadores. Y uno de esos símbolos dominadores de la aristocracia, y que después habría de convertirse en un símbolo dominador de la burguesía, pues es la religión, ha sido la religión católica. E igualmente pasó con el comunismo cubano. Cuando Castro ya se toma el poder definitivamente con el Partido Comunista, se bloquea completamente no solo a los intelectuales católicos, que tenían mucho que aportarle, por supuesto, a la revolución, no faltaba más, sino que también se bloquean los templos religiosos, y no se prohíbe, pero se impide de diferentes maneras que la feligresía siguiera asistiendo a sus oficios como lo hacía antes. Entonces esto me lo dijo Arístides en voz baja, temiendo que alguien lo escuchara. Por la forma en que explicó algo de sus labores de sacristía, concluí que era un seglar que trabajaba por convicción religiosa. Agradecía a Dios de este modo y ayudaba a que los rituales del catolicismo en este sitio de la isla no se los llevara el diablo. Tal fue la expresión que utilizó. Después
hizo un movimiento con el cayado, con su bastón, que picó mi curiosidad. Lo dirigió a sus pies, estaban metidos en unas chanclas de cuero a cuyas amarraderas las coronaba un metal oxidado. Por alguna ventana entraba la luz del día y pude ver unos dedos sucios con uñas gruesas que semejaban costras. Arístides se rascaba con el bastón uno de esos dedos. Gentilmente me orientó para llegar al Museo de la Catedral. Allí estaba otro personaje muy importante y muy singular para esta crónica, llamado Pepín. Dígale, dijo Arístides, que va de mi parte y él le mostrará las partituras de Esteban Salas. Mientras tanto, Arístides averiguaría el lugar exacto donde estaba la tumba del compositor. Poco después penetré la estancia sin ver a nadie, me puse a mirar la sucesión de los atavíos y objetos religiosos expuestos aquí y allá. A primera vista, este museo parecía un mercado de pulgas, tocado además del polvo por el orden jerárquico de la iglesia. Pero el sofoco lo hacía más somnoliento y decrépito. Pensé que si había un lugar propicio para definir aquel tedio ineludible que agobia a los elegidos, no era el palacio de Pocurante del Cándido de Voltaire, ni la celda donde es recluido Meursault, el personaje de Camus, ni esos supermercados del consumo capitalista de los libros de Houellebecq, el escritor contemporáneo francés, sino este museo cristiano extraviado en el trópico comunista. Escuché de pronto un ruido a mi izquierda. Detrás del mostrador vi a un hombre en una silla. Se levantó aletargado. ¿Qué se le ofrece?, me preguntó. Seguí las recomendaciones del sacristán y me dijo, ceñudo y mala clase, que la entrada costaba un peso convertible. Mientras pagaba le expliqué que no había de qué preocuparse. Yo podía defenderme solo si él me decía dónde estaban las partituras de Esteban Salas. Aplastado, no sé si por el calor o por mi presencia o por el hastío clerical que allí reinaba, se dispuso a guiarme. Aunque la transformación que presentó Pepín minutos después ha sido una de las más inolvidables que he presenciado en criatura humana alguna. Carpentier explica en este libro, La música en Cuba, que la Catedral de Santiago superó su penuria solo a mitad del siglo XVIII. Tal florecimiento, reflejado en la clásica sobriedad de la obra de Salas, en la obra musical de Salas, que es un reflejo justamente de este ascenso cultural de la catedral, estuvo acompañado a su vez por los dividendos del comercio del azúcar y el tabaco, que ya estaban siendo la base de la economía de esta isla. El surgimiento de una orquesta de 16 intérpretes y el coro asociado a la catedral, las misas y los villancicos del mismo Salas, el interés eclesiástico y de los pudientes santiagueños, todo esto se manifestaba de algún modo, aunque ensombrecido, por supuesto, por el tiempo, por el paso del tiempo, en las dos salas que conformaban este museo de la catedral y que Pepín supo mostrarme. Las primeras explicaciones de Pepín, ese cáliz colonial, aquella prenda presbiteriana, los primeros arzobispos que rigieron la catedral, salieron de la boca del guía en medio de bostezos. En la lista me quedó sonando el nombre del único santo que vivió en estos dominios, antes pródigos de fe y ahora olvidados por Dios y por los hombres. Pero la presencia de una túnica de púrpuras y blancos mejor conservada y un cíngulo y una estola y luego una serie de vírgenes dolorosas suspendidas en las paredes de una de las salas del museo provocaron en Pepín una suerte de estremecimiento. Su memoria se despertó del todo, las palabras se encumbraron, el cuerpo enfundado en ropajes anchos superó la desgana y por fin se irguió.
Las mejillas y la frente sudorosas se tiñeron de un cierto sonrojo. Pude ver en sus ojos finalmente el fulgor de los creyentes. Entonces Pepín, se los juro, empezó a recitarme versos marianos, fragmentos de una y otra geografía, versículos bíblicos. Pero a mí me resultaba sugestivo, yo que descreo de la vanagloria de la religión, que aquel hombre se arrebatara así mientras iba explicándome cosas que en los objetos que veíamos eran una prueba más de la desolación y la vetustez. Las partituras de Sala se exhibían en uno de los armarios de la segunda sala. Ahí está lo que usted busca, dijo un Pepín ceremonioso. Me conmoví, contagiado, acaso por él, con esos papeles pautados del siglo XVII y comienzos del XVIII. Los bordes de las hojas estaban carcomidos. Eran algunos extractos de cantos litúrgicos y villancicos. El punto le decimos nosotros los músicos a la manera en que se copian las partituras. Ahora se imprimen, por supuesto, pero durante mucho tiempo en América Latina y en el mundo las partituras eran copiadas. Y a la escritura de cada copista se le decía o se le dice en nuestro contexto el punto. Ese punto de esas partituras era un punto de cagarruta. Así le decía Óscar Álvarez, mi maestro de flauta en Tunja, a la grafía un poco incomprensible de esos copistas colombianos de inicios del siglo XX, cuyas partituras iban y venían por los atriles de las bandas y orquestas del país. Me acerqué al vidrio de la vitrina para apreciar mejor las partituras. Aventuré, me imaginé algún puente entre la escritura del copista santiagueño y la del copista tunjano. Tal vez los dos, como otros más desparramados por la geografía del Nuevo Mundo, descendían de algún copista español del Renacimiento. Y en vez de seguir más con el ojo que con el oído la sinuosidad de la melodía, evoqué la tarea dispendiosa de copiar partituras e imaginé redes de hombres anónimos que a su modo ayudaron antes de que llegaran las imprentas especializadas a moldear el palpitar de las historias musicales de América. Inclusive les confieso que ante esta emoción que siempre me han producido esas partituras copiadas por hombres anónimos, siempre he pensado por qué no ha habido un cuento, un poema, una pequeña noveleta sobre uno de estos copistas anónimos del Nuevo Mundo, contar un poco cómo era su forma, su relación, su vínculo con la música que escribía, que copiaba, pero también con el ambiente musical de sus entornos. Carpentier, valga la pena decirlo, intentó, claro está, recrear algunos de estos primeros músicos que llegan a América, provenientes de España. Ahí está, por ejemplo, el famoso caso de su cuento El Camino de Santiago, que cuenta la historia de un peregrino, Juan de Amberes, que llega a Cuba y se convierte en una especie de tamborero. El tamborero era aquella persona que en las playas del Nuevo Mundo avisaban con el toque del tambor la llegada de un navío de Europa. Pepín, al verme inclinado sobre las partituras, me preguntó si quería tocarlas. Lo miré de tal manera que se justificó diciendo que así como él se emocionaba rozando a hurtadillas las vestimentas, los utensilios santos, las vírgenes, tal vez yo podía sentir lo mismo con las partituras. Le agradecí su buena voluntad. Con una llavecita abrió la vitrina, sacó uno de los papeles y me lo pasó. Noté que sus manos temblaban. Delante de él, más que tomarlo, acaricié la superficie amarillenta. ¿Puedo olerlo?, le pregunté. Pepín asintió con la cabeza y cerró los ojos mientras yo aspiraba el olor de aquella vejez guardada. Al salir del Museo de la Catedral, Arístides indicó dónde estaba la tumba de Esteban Salas. Señaló una de las calles adyacentes
al Parque Céspedes y me dijo que la encontraría unas cuadras abajo. Al despedirme, pedí que me dejara pagarle algo por sus servicios, que es lo que usualmente uno hace, ¿no?, en este tipo de circunstancias. Esta vez, estrechando su mano, hice la solicitud mirando a mi interlocutor a los ojos. El sacristán sonrió con dulzura cuando le contesté que Pepín se había negado a recibirme cualquier cosa. Ni se le ocurra, caballero, le conté que me dijo cuando les tiré unos cuantos dólares de propina. Aquí todo se hace en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Conserve su dinero, que de algo habrá de servirle. Es todo un santo, matizó Arístides. Quise decir, a manera de complemento, que ese gesto de no recibirme unos dólares de propina por haberme guiado por el museo era una lección inolvidable de resistencia que me ofrecía la Cuba de Raúl Castro. Pero el sacristán me habló de uno de sus perros que urgía de un medicamento para aliviarse. Si no tuviera ese tropiezo, haría lo mismo que Pepín, dijo. Y al pasar de los billetes, el sacristán se detuvo y me tomó la mano. Habló de un amigo suyo que tenía un auto y podía darme si yo aceptaba una vuelta por Santiago y sus alrededores. Pregunté por esos alrededores. Arístides se refirió al santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Vaciló unos instantes en aceptar su propuesta. Arístides en realidad suponía, por mi interés en Salas, que yo ejercía la musicología y que por consecuencia era un musicólogo cristiano. Un musicólogo cristiano y devoto, por supuesto. Y yo me puse a pensar, ¿no?, que debería más bien ponerme a la altura de Carpentier, del Carpentier político, y visitar el enorme mausoleo de José Martí, o conocer ese otro santuario del cuartel Moncada, que también estaba en Santiago de Cuba, y con cuya toma, recordémoslo, había iniciado el camino del triunfo de los guerrilleros en La Habana en 1959. Pero a mí estas patrioterías desde hacía tiempo me colmaban de cansancio. Miré a Arístides apoyado en su báculo, miré sus pies golpeados por la desidia y acepté el ofrecimiento. Dije sí, más por curiosidad que otra cosa. Y porque me esperaba en medio de esta vuelta a Carpentier, todo menos que tropezarme con una para mí desconocida faceta cubana, la de un catolicismo que el régimen comunista había pisoteado durante años, asegurando, entre otras cosas, que había sido extirpado para el beneficio del hombre nuevo engendrado por la revolución. Entonces, Arístides me dijo: Salas, señor Montoya, está en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Y con sus indicaciones me dirigí hacia allá. Atravesé entonces ese parque que hay aquí, que ustedes ven aquí. Aquí está la Catedral de Santiago, excelentemente restaurada y conservada. Esa no fue la catedral que yo vi, por supuesto, aunque no vemos sus interiores en esta foto, ¿no? Pero atravesé el Parque Céspedes, que es el que se ve aquí abajo de la catedral, y en uno de los extremos aledaños a la catedral había un viejo negro, como sacado de un grabado de Frédéric Mial. Este señor Frédéric Mial es uno de los grabadistas más importantes que tuvo la Cuba colonial. Hizo muchos grabados donde pinta la vida cotidiana, las costumbres, los bailes, los carnavales del Día de Reyes, etcétera, etcétera, digamos escenas culturales pues, de la vida cubana que después habrían de desaparecer durante la época de la República y que son hoy en día como un gran testimonio pues, histórico de ese periodo. Muchos de los personajes que hay en los grabados de Frédéric Mial son negros pues son afrocubanos. Y el que yo vi cuando atravesé el Parque Céspedes era como un negro sacado de uno de esos grabados que tocaba un tambor con baquetas y sacudía frenéticamente una maraca.
Más adelante, las calles se tornaron populosas. De súbito, el calor del mediodía se dio y circuló un aire suave que transformó a la gente. Me vino entonces a la cabeza un pasaje del Siglo de las Luces donde el narrador describe La Habana. Lo cito: era una población eternamente entregada al aire que la penetraba, sedienta de brisas y terrales, abierta de postigos, de celosías, de batientes, de regazos al primer aliento fresco que pasara. Y comencé a caminar estremecido por el viento, lleno de felicidad viajera, que es lo que pasa cuando uno hace estos viajes, ¿no? Por las calles del centro histórico, iba caminando, viendo las fachadas coloridas de las casas, sus enrejados distinguidos, los amplios techos, puertas y ventanas, y me dije una vez más que los hombres de estas colonias hispánicas fueron más sobrios y sensuales, más profundos y meditativos, más dichosos y nostálgicos que nosotros, pobres criaturas devoradas por la precipitación neurótica de las urbes de hoy. Luego giré en una esquina, me topé con un mercado y allí fue el desmadre. En unos pocos minutos me cayeron como un enjambre de moscas varias personas. Al menos estos venden algo, me dije, recordando al caratejo del aeropuerto. Un mulato alto y fornido me propuso un paseo turístico con chica incluida. Se me ocurrió decirle que era sacerdote y que tenía una cita urgente en la iglesia del Carmen. El proxeneta se asombró midiéndome con su mirada, pero sin saber qué decir, y me dejó tranquilo. Entré al templo y el silencio y la estrechez me parecieron acogedores. A diferencia de la catedral, aquí, que es un pequeño templo digamos, del centro histórico de Santiago, esta iglesia del Carmen, a diferencia de la Catedral de Santiago, que recordemos una de las grandes catedrales de Cuba con la Catedral Primada de La Habana, aquí todo estaba limpio y restaurado. Al sentarme en una de las bancas sonó a través de unos parlantes una introducción de cuerdas atravesada de flautas y panderos, y enseguida entró el coro. Posiblemente era música de Esteban Salas. Me reconfortó pensarlo así y me levanté al ver que un hombre aparecía por la nave central. Acomodó las páginas de un libro en el atril desde donde se leían los pasajes de la Biblia. Era bajo y enteco. La herencia africana se notaba en la piel y en las facciones del rostro. Supuse que, según la descripción física carpentiera en la música en Cuba, así habría sido Salas. Sin pronunciar palabra alguna, el hombre me señaló justo donde yo estaba parado y entró a los aposentos de la parroquia. A mis pies, la lápida decía lo que dice en esa imagen que les presento: R.I.P. Esteban Salas Montes de Oca, y sus fechas de nacimiento y muerte: 1725-1803. A la mañana siguiente, esperando en la cafetería del hotel, al conductor, recomendado por Arístides, me hicieron otra oferta. Todas las ofertas que le hacen a uno como turista en Cuba, ¿no? Una muchacha estaba sentada en uno de los extremos del lugar. Yo releía los apuntes que había tomado durante la noche en mi libreta a propósito de los encuentros que tuve con Yurley, con Pepín y con Arístides. Tracé una flecha arriba de una frase y añadí lo del bastón y los dedos del sacristán. La chica hubo de pensar otra cosa porque me hizo llegar con el mozo un papelito. Lo abrí y leí la frase: "What do you think?". Al mirarla, ella me sonrió y me llamó con la mano. Extrañado al verlo temprano, no eran todavía las 9, que las jineteras empezaban su labor, me acerqué, me saludó en inglés y señaló la silla para que me sentara. Le respondí en castellano. Me dijo, como si afirmara, a medida que iba preguntando, español, argentino, uruguayo, y en unos cuantos minutos me lo ofreció todo, mirándome a los ojos con picardía.
diestra en el oficio, señaló que los colombianos la confundían siempre, tanto de lejos como de cerca. Era negra y esbelta y no tendría más de 20 años. Me habló de unos amigos y de un almuerzo y de un baile en la tarde y de otras cosas más. Como tenía una falda y una camisilla de color azul claro, podía ver sus muslos sólidos y su ombligo ornado de vellitos negros. Le dije que estaba comprometido con una visita al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ella sonrió con malicia y me preguntó: «Ah, ¿me cambias por una virgen?». Le dije que de ningún modo y que podríamos vernos en la noche, sabiendo que yo tomaría el vuelo de regreso a La Habana en horas de la tarde. Bueno, yo me tomé el atrevimiento de meter estas escenas, porque son las escenas típicas que se viven en Cuba cuando uno va allí a visitar estos lugares. Cuando uno va como turista, esto es el pan de cada día, digámoslo así, desde los tiempos del periodo especial. El conductor se presentó cordialmente, como los hombres de la catedral que había conocido el día anterior. Este también era blanco. Parecía un actor de cine, como sacado de esas películas gringas que muestran cubanos emigrados vinculados al tráfico de droga. Pero este era un católico de verdad. Nada de santería ni de brujos negros, dijo. Se ganaba la vida con su carro, un Ford años 50, y con el dinero que algunos familiares le mandaban desde Miami. Fuera de la pesada grandiosidad del templo dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, hay una imagen pues de este templo, de la Virgen de este templo. Poco recuerdo de esta parte del viaje. La labia del conductor, no obstante, quedó dándome vueltas en la cabeza. Su relato mientras regresamos a Santiago se concentró en las ignominias cometidas por el régimen contra la oposición católica. Estas comprendían detenciones, torturas. Hay una caserna por los lados de un parque al lado del cual pasamos, donde según el conductor los nuevos amos del país habían cometido sus ajusticiamientos. Y sobre todo me habló de la indiferencia sufrida por el catolicismo cubano, la indiferencia del Estado ante ellos. Yo escuchaba esos pormenores sin opinar, porque cuando se visita un país cuya cotidianidad política solo hemos conocido por lecturas o de oídas, es mejor no pronunciarse. Aunque no desconocía, y aquí entramos un poco en esta relación de Carpentier con la revolución, que en esta isla se habían dado persecuciones de tinte stalinista hacia homosexuales, políticos y artistas inconformes. De pronto me envolvió una solidaridad secreta hacia estos religiosos silenciados por un Estado ateo. Y reconocí en ellos la muestra de este tipo de exiliados en el tiempo, de los cuales Cuba está repleta desde hace años. Estos, al igual que muchos otros, vivían insuflados por una fe que los arrojaba a su vez a una añoranza de grandezas religiosas, coloniales y republicanas. Y me puse a pensar en las formas en que el gobierno castrista, enarbolando una revolución que comenzó por liberar a un pueblo para terminar oprimiéndolo, fue eliminando cualquier posibilidad de diálogo con los intelectuales católicos tipo Lezama Lima y Gastón Vaquero. Pero Lezama Lima murió en una Cuba que lo condenó al ostracismo, lo cual no significa que Lezama Lima haya sido recuperado en los últimos años por el Estado cubano, y Gastón Vaquero sí se exilió en España. Pero no solamente, el nuevo régimen comunista instalado silenció, apartó, ocultó, expulsó a los intelectuales católicos, sino que también habría de hacerlo con intelectuales progresistas liberales y con intelectuales en principio comunistas que, según el Partido Comunista Cubano, habría de cometer traición hacia la revolución. Y por ello, pues serían, repito, expulsados.
Y me daba cuenta también de que estos católicos de Santiago, alejados, por supuesto, como ustedes vieron, de cualquier erudición, eran una plomiza, pero al mismo tiempo valiente forma de la resistencia. Yo creo que eso fue lo que en realidad me hizo en algún momento pensar en que podía escribir un texto sobre Carpentier donde fuera relacionando esos aspectos de esta faceta católica que yo me encontré un poco sorpresivamente cuando viajé a Santiago de Cuba, y que fue lo que finalmente habría de hacer en esta crónica que les estoy leyendo. Antes de regreso a Colombia, pasé un día más en La Habana. Ya había realizado lo que me propuse en este último viaje a Cuba: cerrar mi ciclo con el escritor cubano. Un ciclo que habría de durar más de 10 años. Para ello, además, había donado varios ejemplares de la música en la obra de Alejo Carpentier, que es mi tesis doctoral que publiqué en Medellín 12 años después de haberla defendido en París en el 2001. Ante un auditorio de no más de 5 personas, y gracias al apoyo de Graciela Pogolotti, directora de la Fundación Carpentier, presenté el libro. Solo me faltaba visitar la tumba del escritor y despedirme. En el primer viaje que yo hice a Cuba en 1998, había estado frente a esta tumba. Como no tenía ninguna placa y el trabajador que consulté no sabía quién buscaba yo, pasé un par de horas yendo y viniendo por los senderos y calles de ese hermosísimo cementerio que hay en La Habana, que se llama la Necrópolis de Colón. Una mujer de edad avanzada que ponía flores a un mausoleo abacuá. Los abacuá son las sectas, los grupos, mejor, de ayuda mutua afrocubanos, llamados también ñáñigos, a los cuales Carpentier les dedicó una buena parte de su primera producción, no solamente su primera novela, Cuyambao, sino también sus textos poéticos escritos para ser musicalizados por compositores de ese incipiente movimiento nacional afrocubano que se dio en Cuba en las primeras décadas del siglo XX. Pero también el ñañiguismo y lo abacuá, que son como sinónimos, digámoslo así, están presentes en sus argumentos de ballet y su libreto de ópera bufa, digámoslo así. Entonces en el cementerio hay una parte, en el cementerio de La Habana, de Colón, hay una parte en las periferias del cementerio, valga la pena decirlo, dedicada a estos negros abacuás. Y yo me extravié un poco por esa parte, me emocioné mucho justamente al ver estas tumbas, porque sabía más o menos de qué trataba lo abacuá, y allá había una mujer que le pregunté por la tumba de Carpentier y ella me orientó. No supe si creerle, pero la tumba gozaba de cierta magnificencia. Se me aseguró que ahí descansaba don Alejo. Así dijo la mujer. ¿Y por qué no hay placa?, le pregunté. Esta placa que ustedes ven aquí, yo no la vi en 1998. Ella respiró profundo y aventuró la idea de que en periodos de hambruna cualquier cosa servía para conseguir dinero. Esta vez, en este viaje pues que yo hice en el 2013, en este último viaje, esta vez todo estaba debidamente marcado. No había una placa, pero sí un libro marmóreo abierto donde estaba el epitafio: hombre de mi tiempo soy y mi tiempo trascendente es el de la Revolución Cubana. Minutos antes me había molestado que al cruzar la entrada del cementerio un funcionario salido de una garita me parara en seco para cobrarme la entrada. No tenía conocimiento de ese requisito y manifesté mi sorpresa. El hombre aclaró que la tarifa era para los extranjeros. Esta vez me provocó decirle que a pesar de mi pinta y mi acento no me sentía extranjero en Cuba
y mucho menos cuando se trataba de mi relación con un escritor como Alejo Carpentier. Quise hablarle de Esteban Salas, de Manuel Saumel, de Ignacio Cervantes, de Ernesto Lecuona, de Leo Brauer, cuya música he escuchado y estudiado y tocado tantas veces, del mismo escritor a cuya vida y obra había dedicado años de investigación, pero me detuve. Mi reacción podía ser tan inútil como bochornosa. Contrariado, saqué el dinero y pagué. El paseo por el cementerio, por fortuna, fue calmándome la indignación. Me consolé pensando que para ver la tumba de Karl Marx también cobraban. Y eso ocurría en Londres, donde no se viven los aprietos económicos de Cuba. Mientras recorría el Camposanto, bajo el fuerte sol de ese junio del 2013, me puse a cavilar, y yo creo que con esto vamos terminando nuestro recorrido, sobre la relación que Carpentier mantuvo con la revolución. Las palabras de la tumba me habían recordado las que Victor Hugo le dice a Esteban en El siglo de las luces, el investido de poderes que es Victor Hugo en esta novela, el que lleva la libertad, entre comillas, a las Antillas amarrada a una guillotina, le espeta a quien empieza o está empezando a descreer en esos proyectos de transformación social fundados en el terror. La revolución ha dado un objeto a mi existencia, se me ha asignado un papel en el gran quehacer de la época. Trataré de mostrar en él mi máxima estatura. Esta estatura es la traza del caudillo déspota que termina asumiendo Hugo como emisario de la política de Robespierre en las colonias antillanas. Pero Carpentier no fue un caudillo, sino un intelectual que simpatizó con el comunismo incluso desde los años del grupo minorista. Su coqueteo con el republicanismo español y en esta dirección la simpatía que tuvo por el estalinismo fueron evidentes durante su proceso de formación como escritor. Siguió con el mayor interés los avatares no solo de las grandes revoluciones del siglo XX, sino de la más famosa de todas, la sucedida en Francia a finales del siglo XVIII. El siglo de las luces y la consagración de la primavera son las novelas más inclinadas dentro de su producción a describir las grandes mutaciones con las que una sociedad en crisis da paso a otra, que se supone habrá de ser más benevolente con los hombres. Y a pesar de que en su vida había trabajado como publicista en empresas capitalistas y en periódicos y revistas de la alta burguesía de Cuba y Venezuela, y que escribió novelas en las que sus personajes son grandes escépticos, y ahí están como ejemplo el musicólogo de los pasos perdidos, el estudiante del acoso y Esteban, sobre todo Esteban, en el siglo de las luces, al sobrevenir el triunfo de la revolución de los barbudos, Carpentier no vaciló en dejar Caracas para radicarse en La Habana. Entonces, el que tantas veces fue nihilista frente a la situación política de su país, quien había visto cómo se frustraban los anhelos por llegar al poder del comunismo español y francés en la primera mitad del siglo XX, se transformó en un revolucionario a carta cabal, es decir, en uno de esos intelectuales burócratas que son también descritos por Camus en El hombre rebelde. Carpentier contribuyó a la edificación de la nueva Cuba y fue uno de los pilares de su vida cultural entre 1959 y 1980, año en que murió. Se entusiasmó con las jornadas de alfabetización, ayudó a que los estudios afrocubanos en un país de arraigado raícismo se desarrollaran. Dirigió desde la imprenta nacional, de la cual fue su director, las colecciones de clásicos literarios que el nuevo gobierno publicó para aumentar los niveles de la lectura en la población durante los años 60, que en realidad fueron los verdaderos años revolucionarios. Desde la Casa de las Américas, Carpentier apoyó algunas voces nuevas de la literatura cubana y latinoamericana. Y durante el último periodo de su vida, como ministro consejero en la Embajada de Cuba en Francia, fue uno de los defensores de esa revolución que en muchos
prendió luces de esperanza y en tantos otros no demoró en apagarlas. Hay un libro capital para entender un poco el problema, la relación de los intelectuales cubanos con la revolución, de Rafael Rojas, que se llama Tumba sin sosiego. Él, en este libro, Rojas, divide a los escritores de la isla en obedientes, opositores y exiliados. Carpentier hizo parte del primer grupo. Estuvo de acuerdo con Fidel Castro cuando éste declaró en pleno caso Padilla, dentro de la revolución todo, en contra de la revolución nada. El caso Padilla, que es un caso de los años 70, declara rasgos de represión estalinista frente a la independencia que buscamos siempre los intelectuales en las sociedades donde hay opresores. Creyó entender en esta divisa Carpentier que marcaría el inicio de la persecución. Creyó entender en esta divisa que marcaría el inicio de la persecución a quienes criticaron las imposiciones del nuevo poder militar, algo necesario para preservar una política que no tardaría en derivar hacia el autoritarismo. Desde entonces manifestó Carpentier lealtad hacia quien iniciaba los pasos del tirano. No es difícil concluir que esto significó haber apoyado la represión de a quienes estaban en desacuerdo con los designios de Castro. Y aquí, en cierta medida, empezaron los problemas, no para Carpentier, ya que fue entronizado como el novelista de la Revolución, así como Nicolás Guillén fue su poeta, Juan Marinello su intelectual y José Martí su precursor, sino para los que esperaban del nuevo poder una actitud más abierta, más respetuosa y más democrática. Es verdad que a Carpentier no le tocó la caída de la Unión Soviética y su aplastante reflejo en Cuba. No presenció los modos en que su país, para capotear el hambre, volvía a convertirse en un paraíso turístico. Típica postal con palmera, mulata, ron y son para las voraces hordas del turismo capitalista. Pero basta leer las últimas entrevistas que le hicieron y algunos de sus ensayos para darse cuenta de que defendió este proyecto político con los ojos cerrados. Como Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, también se refirió a esa alegría colectiva que generaba el comunismo en el mundo, como si esto fuera un síntoma inobjetable de salud social y no una manifestación de estrabismo intelectual. Y no pareció percatarse de que su revolución comunista amada como la burguesa que había pintado en el siglo de las luces con tonalidades grises a través de las miradas de Esteban tomaba los rumbos del totalitarismo. Y no solo recordar que finalmente, siendo ya el escritor oficial del castrismo, se negó a creer lo que para esos años era una evidencia, que el comunismo asiático había dejado millones de muertos a través de sus purgas sangrientas. Hay un verso del poema La isla en peso de Virgilio Piñera que me vino a la memoria cuando dejé atrás la tumba de Alejo Carpentier. Cavo esta tierra para encontrar los ídolos y hacerme una historia. No cuesta sospechar que Piñera, pasado el entusiasmo que le provocaron los primeros logros revolucionarios, como a otros tantos escritores, como Lezama Lima, como Gastón Vaquero, como Cabrera Infante, etcétera, etcétera, pasado el entusiasmo que le provocaron esos primeros logros revolucionarios, Piñera no encontró mayores ídolos, quiero decir, ídolos políticos o sociales en la historia de su país. De allí acaso la experiencia de ese tipo de orfandad existencialista presente en la obra de Virgilio Piñera. Alejo Carpentier, en cambio, creyó realizarse como hombre en la revolución. Es posible que quienes caben en esta tierra se topen con él y lo conviertan en un ídolo más. O tal vez se arrojen sobre la opulencia de su lengua y su estilo ornamentado, sobre su erudición desbordante, su
pensamiento excesivo y su militancia comunista incondicional para burlarse de todo ello. Así lo hicieron Guillermo Cabrera Infante en Tristes Tigres y Mea Cuba, donde hay burlas, sobre todo, parodias del escritor Carpentier, y Reinaldo Arenas en El Mundo Alucinante, solo pues para citar quizás los paradigmas más notables. En lo que a mí concierne, me he alejado de esas idolatrías y también de esas mofas. Las unas como las otras pertenecen a esa familia, algo así como hermanos menores peleándose con el hermano mayor de los letrados cubanos que han sido bendecidos y maldecidos o en todo caso traumatizados por su revolución. Además, jamás caería en esa actitud mezquina de muchos que niegan los aciertos de una obra narrativa por divergencias políticas. Prefiero reconocer, más bien, y sin olvidar que mi bandera es la completa autonomía del artista y la libertad ante cualquier poder, la gratitud del discípulo hacia el maestro. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí va mi peregrinación, volver a Carpentier. Entonces, como siempre hemos hecho, vamos a destinar un espacio a las preguntas que ustedes tengan. Muy bien, entonces procedamos. Me saludan Paula Andrea Pérez Espitia, Héctor Correa, Clara Hoyos, Nuri, Esther, María Olivia, Rocío Durán, todos ellos de Rocío Durán, buenos días desde Bogotá. Luis Miguel Taborda de Yarumal, Jason desde Bucaramanga, estos amigos pues que me han seguido en estas charlas, muchas gracias por su atención, por su cordialidad. Comentarios. Recuerdo con agrado las clases de cuento latinoamericano tan espléndidas como esta intervención. Muchas gracias a Julián. Buenísimas las anécdotas de Rocío Durán, sí, por supuesto, muy divertidas, muy graciosas. Bueno, aquí me agradecen. Preguntas. Me agradece María Botero, Cordelia Tamayo. Mil gracias por todos estos comentarios tan elogiosos y tan afectuosos. Buen día, Pablo, me dice Mauricio Arias García, nuevamente excelente presentación. Para vos, ¿cuál podría considerarse la obra maestra de Carpentier? Los Pasos Perdidos o El Siglo de las Luces, ¿y cómo fueron recibidas por el castrismo? Bueno, yo creo que la obra que yo tengo una gran predilección por las novelas breves de Carpentier. Creo que son las que han resistido más el tiempo. Me estoy refiriendo al Reino de este Mundo, a Concierto Barroco y al Arpa y la Sombra. Luego vienen las novelas extensas de Carpentier, Los Pasos Perdidos, El Siglo de las Luces, El Recurso del Método y La Consagración de la Primavera. Yo creo que la gran novela de Carpentier es El Siglo de las Luces. ¿Cómo fue recibida El Siglo de las Luces? Bueno, Los Pasos Perdidos de 1953, digamos, pues cuando fue publicada, aún no había comenzado el castrismo a hacer su proceso revolucionario. Pero entonces no hubo pues como o yo no conozco, digamos, una recepción crítica por parte de estos futuros comandantes que van a gobernar la isla. Pero sí de algunos intelectuales que después van a retomar esta novela de iniciación, de formación, que es Los Pasos Perdidos, y que va a suscitar muchas críticas, en el sentido en que Carpentier pone a un musicólogo allí a buscar la identidad, una especie de identidad latinoamericana, y es una identidad que se busca a través de muchas referencias europeas. Esto va a originar, digamos, como una cierta polémica en torno a esa búsqueda de la identidad trazada por un evidente y marcado europeísmo. El Siglo de las Luces, en cambio, una novela que Carpentier ya tenía lista cuando él llegó a Cuba, a la Cuba revolucionaria, en 1959, pero que publicó en 1962. La novela fue muy bien recibida por el régimen, inclusive la catalogaron como la novela de la revolución, cosa que suscita pues
ciertas consideraciones, porque El cielo de la luz es una novela donde se critica la revolución. Evidentemente trata de la Revolución Francesa y de sus proyecciones en el mundo de las Antillas, pero lo que prevalece allí es una crítica mordaz, severa, en tonos grises, como lo dije yo en la conferencia, a ese proyecto revolucionario y a esa sociedad propuesta por la burguesía. Entonces, resulta que en el siglo de las luces hay una serie de comportamientos excesivos de los revolucionarios que harían pensar que la novela es en realidad una crítica a los procesos revolucionarios que se establecen, se enquistan y se convierten en grandes aparatos burocráticos en el poder. Por eso Carpentier, por estas críticas que le hicieron dentro de la misma Cuba, valga la pena decirlo, no de aparte de Fidel Castro ni del Che Guevara, que le elogiaron mucho, sino de otros sectores, digamos, más vinculados a la literatura, Carpentier trató de hacer una novela un poquitico más proselitista con la Revolución Cubana, que es La Constitución de la Primavera, y le salió muy mal todo eso. O sea, es una novela en ese sentido malogradísima. Entonces Carpentier, en cierta medida, cuando llega la revolución, ya es un escritor hecho y derecho, ya ha hecho una gran parte de su obra, y por supuesto él no se va a someter a las fórmulas del realismo socialista, pero sí lo hace de alguna manera, no toda su novela es eso, pero sí al menos su final, en La Consagración de la Primavera, que repito, este proselitismo y esta defensa de la revolución cubana, descrito también en tonos épicos, pues resulta bastante malogrado. Realismo mágico y lo real maravilloso, ¿cómo aparecen esos dos términos? ¿Qué relación pueden encontrarse? En realidad son dos términos que han sido aprovechados por la academia, por la crítica, por los lectores, para, digamos, acercarse a una cierta expresión de la realidad americana que ha aparecido en la literatura. La expresión, el realismo maravilloso, es una expresión propuesta por Carpentier en el prólogo al Reino de este Mundo. O sea que es una amalgama, de alguna manera, entre exotismo, entre realidades culturales un poco exóticas o que resultan exóticas para el escritor y por lo tanto para los lectores del otro lado de América, realidades americanas, pues, digamos, de carácter primitivo, de carácter, sí, de carácter ritual, asociados al surrealismo. Digamos que ese es como el molde en el que se edifica esta propuesta de lo real maravilloso, que dice que lo propio de América es el asombro, es la perplejidad, es lo que finalmente irrumpe contra la cotidianidad y la hace maravillosa. Irrumpe en medio de la cotidianidad y la hace maravillosa. El realismo maravilloso en Carpentier, como dije, es de índole cultural, es de índole geográfico, es de índole religioso, es de índole musical, o sea, y es de índole histórico. O sea, en todas estas facetas de América Latina aparece lo real maravilloso. Lo real mágico es una derivación, me parece a mí, en cierta medida, de lo real maravilloso, aunque el término real mágico no pertenece a ningún escritor, eso pertenece al ámbito de la pintura, a propósito de una exposición expresionista alemán que se hizo a comienzos del siglo XX, se utiliza la expresión realismo mágico para referirse a este realismo típicamente nocturno, expresionista, que aparece en la pintura y aparece también en un primer cine. Recordemos el gabinete del doctor Caligari, el Nosferatu, el primer Nosferatu de Murnau. Son expresiones que las recoge, digamos, la crítica de arte y luego van a pasar al ámbito latinoamericano y van a hacer carrera, ¿no? O sea, García Márquez nunca se inventó el realismo mágico, no sé si él habló de eso, pero digamos que lo del García Márquez, lo de Rulfo, lo de Miguel Ángel Asturias, lo de Arturus Lartietri, lo de otros tantos escritores,
fue catalogado como lo real mágico. Entonces lo real mágico es que la magia está en la realidad y no hay que asombrarse de ella, como lo pretendía hacer Carpentier, sino que está allí y los protagonistas, los personajes literarios, frente a esas magias de la realidad, actúan sin ningún problema porque consideran que esa magia hace parte justamente de sus modos de vivir. Bien. Luis Germán, querido Luis Germán Sierra, ¿es posible pensar que la incondicionalidad de Carpentier al régimen castrista se debió a privilegios del régimen y no a una actitud intelectual? Yo creo que es lo uno y lo otro. Yo creo que Carpentier, cuando llega a Cuba, ya es un hombre, repito, maduro, es un hombre que ha trabajado casi siempre en el mundo de la publicidad, había trabajado casi siempre en el mundo de la publicidad, en el mundo del periodismo, por supuesto, y aprovechó como esta posibilidad de engancharse a este proyecto revolucionario para cumplir funciones, digamos, de intelectual al servicio del pueblo, que es lo que él hace al principio, ¿no? En estas cosas que yo dije, cuando él hace la gran colección de clásicos, cuando es director de la Imprenta Nacional, y poco a poco pues se van dando estas fisuras, estas críticas al interior mismo de la intelectualidad cubana, y Carpentier decide vincularse pues con los intelectuales obedientes, como los cataloga Rafael Rojas. Y producto de esto, pues a Carpentier le ofrecen cargos importantes. Parece ser que él pretendía que le ofrecieran la embajada de Cuba en Francia, pero le ofrecieron como un puesto raro, un puesto que no se sabe muy bien qué era como un ministro consejero en el ámbito de la cultura. Y esto le permitió a Carpentier pues vivir los últimos años de su vida en París y ser como una especie de propagador de la revolución castrista. Por lo tanto, en su obra no hay ningún pero, en su obra ensayística, quiero decir, no hay ningún pero a todos estos problemas que, repito, se fueron dando en el interior de la Revolución Cubana. Steven Restrepo Madrid, los libros de Carpentier tratan siempre de la revolución. Digamos que casi siempre están sometidos o están recreados o construidos sobre un telón de fondo histórico bastante convulso donde prevalecen las revoluciones o donde prevalecen las luchas sociales. Carpentier es un escritor que de alguna manera critica los grandes poderes dominadores. En Ecuellambao, por ejemplo, que es la historia de negros que trabajan en ingenios cubanos y que están peleando contra los grandes terratenientes y por supuesto contra el imperialismo yanqui, que recordemos era el que se beneficiaba de toda esta producción azucarera a comienzos del siglo XX. El reino de este mundo habla de las grandes sublevaciones, los grandes movimientos cimarrones a fines del siglo XVIII en lo que hoy es Haití. El siglo de las luces no es más que un telón de fondo sobre Revolución Francesa. Luego viene en La constelación de la primavera, que es su última novela y que hace un recuento de las diferentes revoluciones del siglo XX, desde la de 1905 en Rusia hasta la revolución de 1959 en Cuba, pasando por diferentes, ¿no? Sobre todo en Europa, la guerra civil en España, y los intentos pues, de revolución que hubo en diferentes países latinoamericanos. Entonces sí, es una permanente que hay en sus libros. Hugo Kendo Torres, buen día. Pablo, agradezco tu charla. Tengo una pregunta a propósito de la obra de Alejo Carpentier y la obra de Manuel Zapata Olivella. ¿De qué maneras dialogan estas dos obras? A ver, la obra de Carpentier es una obra muchísimo más abierta, digámoslo así, a Europa y al mundo lector de Estados Unidos. Por lo tanto, es una obra donde pareciera ser que el negro está construido de tal forma que sea como bien recibido por esas instancias receptoras. Es una obra muchísimo más cosmopolita, por ejemplo, que la obra de Manuel Zapata Olivella. La obra de Zapata Olivella es una obra que rescata, por supuesto, la negritud de América,
afincada profundamente en África, y hay una permanente denuncia. Esa denuncia, por supuesto, es una denuncia que también cabe en Carpentier. O sea, la denuncia, digamos, de la trata esclavista, la denuncia de los atropellos que vive el negro. Ahora, Carpentier aborda toda esa situación del negro desde una óptica más antropológica, en Ecuellambao, quiero decir, y desde una óptica más artística, que es lo que aparece en Concierto Barroco, mientras que Manuel Zapato Olivella, su mirada es muchísimo más sociológica, si se quiere, pero es una obra importantísima para nuestro contexto, sobre todo para el contexto colombiano. Y en ese sentido del impacto de la negritud, hablo de la negritud porque es el concepto que se emplea en el momento en que estos dos escritores están haciendo sus obras. Yo sé que ese es un término que ahora está muy, muy debatido, pero la negritud era el que prevalecía en aquel entonces. Entonces, ambos escritores permiten que la negritud tenga un impacto muy fuerte, no solamente en América, sino también en Europa, que es el caso, pues, de Alejo Carpentier. Y yo creo que Zapato Olivella se preocupa más por las raíces más profundas de lo negro en Colombia, sin ocuparse mucho de esas relaciones con las vanguardias, por ejemplo, estéticas de comienzo del siglo XX, como el surrealismo, que es lo que le interesa o lo que trata Carpentier en Ecuellambao, en El reino de este mundo. ¿Por qué Alejo Carpentier migró a Cuba? A ver, Carpentier es hijo de un arquitecto francés y de una madre rusa. Ellos tuvieron una relación, digamos, extramatrimonial, y de esa relación nace Carpentier. Alejo Carpentier, que nace en 1904. Y esta relación entre los padres se consolida en 1906. Hay un acta de matrimonio hecha en un pueblito en Suiza, en Saint-Gilles, y es desde allí que se plantea a la gente que el pobre Carpentier ni nació en Cuba, ni nació en el seno de un matrimonio, sino que nació fuera de Cuba y fuera del matrimonio. Entonces después el padre emigra a Cuba, y allí en Cuba él logra tener unos puestos muy importantes como arquitecto. Inclusive se compra una gran mansión en las afueras de Cuba, y allí en esa gran mansión llena de libros, donde Carpentier comienza pues como su proceso, digamos, de lector y de escritor. No se sabe muy bien, la gente no sabe muy bien por qué el papá de Carpentier migró a Cuba. Parece ser, según las novelas de Carpentier, que esto obedeció a una especie de cansancio, de agotamiento moral y ético que tenía el padre de Carpentier frente a Europa. Y quería oxigenarse, quería, digamos, tratar de darle un rumbo distinto a su vida, ¿no? Y por eso se instala pues en la Cuba que estaba comenzando a vivir como recién república, porque recordemos que Cuba se independiza en 1902, es una independencia un poco ficticia, porque en realidad va a depender de los Estados Unidos. Ahora, hay gente que habla de la masonería a la que se vinculó, la francmasonería a la que se vinculó el padre de Carpentier, y de allí, digamos, un montón de contactos que él tiene para construir casas, palacios, etc. Aquí en Colombia, incluso en Bucaramanga, hay una gran construcción del padre de Carpentier. En uno de los parques de Bucaramanga hay un palacio muy, muy importante, que no recuerdo cuál es. O sea que Carpentier, el padre, Georges Carpentier, sí tuvo pues como un impacto en la floreciente vida arquitectónica de Cuba y de algunos países de América Latina. Juan David Bonilla, buenos días. Hola Juan David, muchas gracias por este maravilloso espacio. ¿Qué paralelo se puede hacer entre Alejo Carpentier y Felisberto Hernando sobre la música en sus obras? Bueno, digamos que el paralelo que se podría hacer es que ambos
comienzan a invitar a que los músicos hagan parte de sus obras literarias. Pero más allá de eso, no creo que haya similitudes en el tratamiento de la música como disciplina y de los personajes músicos. Los personajes músicos de Felisberto son personajes extrañísimos, son personajes muy raros, además están cargados de un humor muy extravagante, si se quiere. Los personajes de Carpentier son músicos, pero que están sometidos a un contexto político revolucionario muy particular. Evidentemente, Carpentier es mucho más profuso en el tratamiento de la música. Carpentier, pues la música en Carpentier es quizás el pilar, uno de los pilares fundamentales de su obra. En Felisberto es uno de esos pilares también, pero recordemos que Felisberto es un autor sobre todo de cuentos. Felisberto no sobresale en realidad por sus novelas, hay unos cuentos un poco más largos, o noveletas. Entonces creo que digamos que el personaje músico de Felisberto Hernández pienso yo, está muy afincado en los personajes músicos delirantes, locos, fantasiosos del romanticismo europeo. Recordemos que el cuento musical, del cual es heredero, por supuesto, Felisberto Hernández, comienza con Hoffmann a finales del siglo XVIII, y ese cuento musical va a tener un esplendor en la primera mitad del siglo XX en la Francia romántica. Y es de ese cuento romántico que van a derivar después las grandes novelas musicales del siglo XX, de las cuales una de ellas es Los Pasos Perdidos. Entonces, lo de Felisberto es más lúdico, es más juguetón, es más extraño, más hermético incluso. Mientras que en lo de Carpentier lo musical está muy relacionado con el contexto político e histórico. Bueno, esas son las preguntas que hay hasta el momento. Les agradezco mucho la atención. Espero que les haya servido estas reflexiones sobre la obra de Carpentier. Quisiera invitarlos ya pues para nuestra última charla el próximo miércoles a la misma hora sobre Ernesto Sábato. Ya estamos pues, como ustedes han dado cuenta, en el ámbito latinoamericano, y estas charlas inevitablemente se ven se ven atravesadas por las cuestiones políticas, por las convulsiones políticas que han golpeado a nuestros pueblos. Entonces la invitación es para Ernesto Sábato en Claroscuro el próximo miércoles. Que pasen un buen día y de nuevo gracias por su atención.